El ejército israelí rescató a 4 rehenes en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza. La operación, catalogada como una masacre por las autoridades palestinas, dejó 210 muertos y más de 400 heridos, incluso otros rehenes, según Hamás. El presidente francés Emmanuel Macron y su homólogo estadounidense Joe Biden celebraron la liberación de los rehenes israelíes, al tiempo que reiteraron su apoyo a Ucrania. Los mandatarios se reunieron tras la conmemoración del 80 aniversario del Día D. En Perú, el Congreso aprobó en primera instancia la ley de amnistía que beneficiaría a militares que cometieron delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado entre 1980 y el año 2000. El proyecto, planteado por Fuerza Popular, ya genera reacciones de organismos humanitarios. Tenemos reporte desde Lima. Es una nueva edición de noticias aquí en France 24 en español. Yo soy Jorge Hurtado. La Oficina de Medios de Comunicación del Gobierno de Gaza tildó el operativo de rescate israelí como una masacre en el campo de refugiados de Nuseirat. Hay 210 palestinos muertos y más de 400 heridos. Algunos rehenes fueron asesinados en la operación, según un portavoz de Hamás. Luis Muñoz nos amplía. Mientras al otro lado de la franja de Gaza celebran la liberación de 4 rehenes, los palestinos lloran la muerte de decenas de personas tras los sangrientos bombardeos de Israel en Nuseirat, un histórico campo de refugiados palestinos. El panorama es desolador, con cuerpos desmembrados por todas partes. Los israelíes permitieron que mujeres y niños se refugiaran en casa y luego los bombardearon. No sabemos qué cuerpo pertenece a quién. Están en pedazos. Nadie está de una sola pieza. La gente estaba de pie en la carretera, no pasaba nada, pensaban que estaban a salvo. De repente un avión les alcanzó y los niños que estaban en la calle no tenían nada que ver con esto, eran inocentes. Pese al rescate de los rehenes, los vecinos denuncian que el ejército de Israel no discriminaba entre combatientes, casas particulares y personas que trataban de huir. Los familiares realizan ritos funerarios improvisados y los heridos por los ataques israelíes se amontonan en los hospitales. Los médicos piden ayuda al exterior. Hacemos un llamado a la comunidad mundial y a todas las organizaciones internacionales y de la ONU para que detengan esta brutal agresión que está cometiendo la ocupación israelí. Mientras los mandos de Hamás aseguraron que Israel mató a otros rehenes en sus bombardeos, desde la autoridad palestina convocaron una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU por la masacre sangrienta vivida en Nuseirat. En Reino Unido, decenas de personas se manifestaron a favor de la causa palestina. Los ciudadanos recorrieron las calles del centro de Londres hacia el Parlamento. Por unos minutos, la protesta pasó junto a al menos 100 partidarios pro-israelíes que tocaban música y ondeaban banderas. Creo que el objetivo final de esta guerra contra Gaza es simplemente limpiar étnicamente la ciudad y asegurarse que ocupa la tierra y construye nuevas propiedades y colonizan la ciudad. Y este es su objetivo final. Son hipócritas en eso, lo niegan y envían ayuda mientras siguen bombardeando y bombardeando a los palestinos. He venido aquí como persona alemana no judía para mostrar mi apoyo al pueblo judío que está en minoría y me gustaría mostrar mi apoyo a la liberación de los rehenes, a las personas que sufrieron en Israel y especialmente a las familias que esperan que sus hijos, sus abuelas, sus hijos e hijas vuelvan a casa. Y en Israel celebran la liberación con vida de 4 rehenes que fueron secuestrados el 7 de octubre por Hamás. El parte de salud de los rescatados es positivo y en las calles se han vivido festejos. Se trata de la tercera operación exitosa de este tipo que lleva a cabo el ejército de Israel. Veamos. Así se reencontraba Noah Argamani, de 25 años, con su padre tras pasar 8 meses de cautiverio en la Franja de Gaza. Junto con ella fueron liberados Shlomi Sif, de 40 años, Almog Meiryan, de 21, y Andrei Kozlov, de 27, en la considerada por el ejército israelí como su mayor operación de rescate desde que estalló la guerra con Hamás. Fueron rescatados después de 246 días en cautiverio. Se trataba de una misión compleja y de alto riesgo basada en inteligencia precisa realizada a la luz del día en 2 edificios separados en lo profundo de Gaza. Hubo disparos en los rescates. Ellos están de regreso en Israel, están vivos y están bien. Serán sometidos a exámenes médicos. Ondeando banderas israelíes en Tel Aviv, algunos esperaban el arribo en helicópteros de los rescatados.
quienes fueron llevados posteriormente a un hospital en la localidad de Ramat Gan. Los 4 rehenes fueron secuestrados el 7 de octubre cuando el grupo Hamas irrumpió en el festival de música electrónica Nova, en el sur de Israel, hasta finalmente ser liberados en Al-Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza. En Israel se vivieron distintas celebraciones, y el primer ministro Benjamin Netanyahu dio la bienvenida a Noa Argamani vía telefónica. ¿Cómo te sientes, Noa? Estoy muy emocionada. No escuché hebreo durante mucho tiempo. No es solo hebreo, también es tu casa y es importante. No nos dimos por vencidos ni por un segundo. No sé si ustedes creyeron eso, pero nosotros creímos en ello y estoy feliz de que se haya hecho realidad. El ejército israelí cree que un total de 250 personas fueron secuestradas el 7 de octubre, de los cuales 113 fueron liberados en una tregua entre noviembre y diciembre. 40 han sido reportados como muertos y otros 120 se mantendrían en cautiverio. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la suspensión de las exportaciones de carbón a Israel, algo que representaría la primera sanción de un país latinoamericano por los asesinatos contra la población civil en Gaza. Esta decisión se toma como respuesta para que se detenga lo que Petro califica como un genocidio contra Palestina, un mes después de romper relaciones diplomáticas con dicho Estado. Vamos a analizar con Rafael Piñeros, es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Externado de Colombia. Rafael, bienvenido, ¿cómo está? Para mí es un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Igualmente. Bueno, Colombia es el principal proveedor de carbón para Israel. ¿Cómo le afecta a Israel realmente esta medida? No creo que tenga una afectación directa. De hecho, otros países que tienen un comercio bilateral mucho más fluido, como Turquía, no han sido capaces de influir en un cambio de curso por parte de Israel y las acciones militares que lleva a cabo en Gaza. De tal forma que la presión que busca ejercer la administración Petro, situándose como el primer país latinoamericano en bloquear las dinámicas de comercio internacional, no creo que vayan a tener una mayor afectación y puede incluso tener una mayor afectación sobre las exportaciones colombianas que sobre las decisiones que toma Israel. Justamente de eso le iba a preguntar. El 93% de las exportaciones de Colombia a Israel de enero a agosto del año pasado corresponden al comercio de carbón. ¿Cómo va a impactar esa decisión a la economía de Colombia, considerando que se trata de un importante socio comercial en esta actividad? El año pasado fueron casi 400 millones de dólares, como usted lo señala, y sin duda alguna podrían tener un efecto sobre el total de exportaciones del año 2024, que sin duda alguna no pasan también su mejor momento. Es una medida que busca tal vez generar un simbolismo, que busca generar una presión para que tal vez otros países latinoamericanos tomaran decisiones similares, pero no creo que vaya a suceder, lo cual podría ser perjudicial para el gobierno nacional porque se podría quedar solo en una región que, si bien apoya discursivamente el detener las acciones en la Franja de Gaza y en particular en la ciudad de Rafah, pues no han sido capaces de modificar la forma en la cual Israel está llevando a cabo las acciones militares en la Franja de Gaza. Ahora, ¿cómo la decisión afecta las relaciones internacionales de Colombia con otros países árabes y musulmanes? Yo creo que desde el primer momento el presidente Petro ha sido visto como un líder que apoya la causa palestina. Por lo tanto, esta decisión sin duda alguna fortalece, mejora tal vez la percepción que se tiene de Colombia como un país que tradicionalmente había tenido relaciones principalmente con Israel, pero que desde el año 2018, a finales de la administración Santos, reconoce al Estado de Palestina. Sin embargo, también hay que señalar que el comercio bilateral, por ejemplo, entre Colombia y Palestina es muy reducido. Y si bien hay una importante colonia de árabes en la costa norte de Colombia y en otras ciudades importantes, pues no deja de ser también una minoría respecto a otras poblaciones o a otro tipo de relaciones más estratégicas que tiene el gobierno colombiano o el Estado de Colombia. Rafael, ¿y habría otros países interesados en comprar o en ocupar este lugar que ahora deja Israel? Bueno, ese es un reto y es encontrar nuevos compradores o aumentar las exportaciones que de carbón se hacen, principalmente al continente europeo. En ese sentido, pues yo creo que va a ser bastante complejo en un entorno en el cual el mercado del carbón y el mercado de
los minerales no atraviesan su mejor momento, razón por la cual sin duda alguna las consecuencias se verán tal vez en el mediano plazo cuando los resultados totales de exportaciones se conozcan. Rafael Piñar, muchas gracias por acompañarnos aquí en France 24. Te esperamos en una próxima ocasión. Por supuesto que sí, muchas gracias por la invitación. Vamos a cambiar de tema. Los presidentes de Francia y Estados Unidos reafirmaron su apoyo a Ucrania, al tiempo que celebraron la liberación de los rehenes en poder de Hamas en Medio Oriente. Los mandatarios prometieron redoblar sus esfuerzos para evitar una escalada del conflicto, especialmente en el Líbano, donde aseguraron es urgente reducir las tensiones entre Israel y Hezbollah. Los jefes de Estado se reunieron tras la conmemoración del 80 aniversario del Día D en el Elíseo. Escuchemos. Sabemos lo que pasará si Putin consigue subyugar a Ucrania y no nos detendremos. ¿Sabes? Putin no se detendrá en Ucrania. No se trata solo de Ucrania, se trata de mucho más que Ucrania. Toda Europa se verá amenazada. No vamos a dejar que eso suceda. Estados Unidos se mantiene firme con Ucrania. Estamos con nuestros aliados y con Francia. No nos iremos. Creo que tenemos una visión común de la guerra que se está librando hoy en Ucrania. Hemos tomado muchas decisiones comunes. La autorización que dimos para que Ucrania pudiera golpear a sus agresores mientras defendía su territorio. Los importantes esfuerzos realizados por nuestros países para armar, entrenar y equipar al ejército ucraniano. Y en los últimos meses hemos tomado varias decisiones fundamentales. Hemos discutido los detalles de la guerra que se está desarrollando allí. Avanzan las elecciones del Parlamento de la Unión Europea en Italia. La primera ministra Giorgia Meloni emitió su voto. Los comicios se celebran del 6 al 9 de junio en los 27 países miembros del bloque. Los ciudadanos elegirán un total de 720 eurodiputados, 15 más que en las elecciones anteriores del 2019. Es una de las mayores votaciones democráticas de todo el mundo, con más de 400 millones de votantes elegibles. Y en Perú, el Congreso aprobó en primera votación una ley de amnistía que eximiría a sentenciados e investigados por crímenes de lesa humanidad. Hay preocupación en organismos de derechos humanos que afirman que el Estado debe estar al lado de las víctimas. Nuestro corresponsal Francisco Zacarías nos amplía. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por la interferencia del Congreso de Perú en el funcionamiento de los poderes de este país y pide respeto a la independencia del Poder Judicial, el sistema electoral y los derechos humanos en el Perú. Para garantizar la vigencia de la democracia, la CIDH alertó la intromisión del Parlamento a la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones y fiscales a cargo de casos contra la corrupción que investigan a congresistas y personas con liderazgo político. El organismo supranacional también urge al Estado a demostrar su compromiso con los derechos humanos y con los principios de la Carta Democrática Interamericana. Por otro lado, organismos defensores de los derechos humanos en el Perú presentaron a la Corte Interamericana una solicitud de medidas provisionales en favor de las víctimas y familiares de los casos Barrios Altos y La Cantuta y piden que se ordene al Estado peruano interrumpir que el Parlamento ratifique la ley de amnistía que favorece a altas autoridades y militares que cometieron delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. También solicitan que Perú se abstenga de aprobar cualquier normativa similar. La Corte Interamericana ha abierto un caso donde requiere al Estado peruano y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a presentar sus observaciones antes del miércoles 12 de junio. Hoy se conmemora el Día Internacional de los Océanos, una fecha que busca crear conciencia sobre el impacto humano en estos ecosistemas fundamentales para la existencia del planeta y de la humanidad. Justamente el viernes se llevó a cabo un foro internacional en Costa Rica con expertos y científicos de más de 40 países para dialogar sobre la importancia de la protección del mar en la lucha contra el cambio climático. Y cerramos ahora en París, donde la polaca Iga Świątek se coronó campeona de Roland Garros. Es la cuarta vez que la tenista gana en el Abierto de París y la tercera vez consecutiva. En la final se impuso con autoridad en 2 sets ante la italiana Yasmine Paolini. Świątek, de 23 años, es la primera mujer con 3 trofeos seguidos en París desde Justine Henin, que lo hizo entre el 2005 y el año 2007. De esta forma llegamos al final de nuestro informativo. Antes quiero invitarlos a que revisen nuestro sitio web www.france24.com. Ahí van a encontrar la actualidad global en tiempo real, así como análisis y sobre todo mucho contexto para entender lo que está pasando en el mundo. Nos vemos en la próxima.